Saludos a todos los amigos de Leyendas del Fondismo. Estamos en el pueblo de Aybonito con un gran atleta, Sadok Méndez, que nos ha dado la oportunidad de entrevistarlo. Sadok, gracias por la oportunidad de estar aquí contigo, de entrevistarte, igual que con otras leyendas del fondismo. Mucha gente procuraba por ti, saber qué ha pasado con Sadok, saber sus mejores marcas, su historia, y aquí estamos para dar esta oportunidad, ¿verdad? De que, para mí mismo, de conocer tu historia, de cómo comenzaste en el deporte, las carreras, los campeonatos, tus mejores marcas, tus mejores triunfos, los fracasos también, ¿verdad? Porque esa es la vida, también se fracasa, luego se levanta. Así que gracias por la oportunidad. Si quieres saludar a todos los fondistas y todos los fanáticos de correr y del fondismo. Sí, pues un saludo a todos y muchas gracias a ti, Jorge, y tu esposa Nancy, que hicieron este día al pueblo de La Flores para entrevistarme a mí. Y un saludo a todos los que podrán ver esta entrevista, y espero que les sea de utilidad alguno o de motivación, claro, para que el deporte siga para adelante y que hagamos un país mejor y una sociedad más, que vivamos más saludable y que nos confraternicemos mejor. Porque eso es parte de lo que es el deporte. El deporte es para unir la gente. Claro que sí. Claro. Por eso que se hace la Olimpiada. La Olimpiada supone que sea para unir. Ese es el simbolismo de los aros, ¿verdad? Sí, la unión, sí, de los países. Todos los continentes unidos, sí, aunque sea por 2 semanas. Y así debe ser. También, de hecho, el fondismo como tal es un deporte que era bien unido. No sé si usted sabe que muchos de los que corrían llegaron a ser compadres. Cuando corrían no se llevaban bien unos con los otros. Entonces después se casaron y entonces uno fue el padrino del hijo del otro, el otro fue... Así pasó con Radamés Vega, con Eduardo Vera, que, vamos a decirlo, ellos no se llevaban bien. Ajá. Sí, parte no se llevaban bien, porque parte de eso también tenía que ver con la cuestión de que Radamés corría en el Colegio Universitario Calle. Y Eduardo Vera corría en la Católica. Y en aquel tiempo eran las 2 mejores universidades. La riña deportiva. Sí, pero entonces eso después seguía hasta en las carreteras. Y de hecho también había riña con sería de eso. Radamés Vera hizo muchos enemigos y también lo hizo después amigos. Porque metía codazos, pero era la forma de él competir, porque él levantaba pesas. Sí, todavía se ve fuerte. Entonces yo no creo que él daba codazos, pero siempre decía que él aceptaba codazos, especialmente los de la Católica. Y yo no lo dudo, que Radamés era también. Sí, estaba fuerte. Para ser un fondista, era un fondista. Sí, lo que pasó fue que el entrenador que tenía cuando fue a Calle, pues parte del entrenamiento de él era eso, eran las pesas. Ajá. Sí, teníamos que hacer lo que llaman los dumbbells. Ajá. Yeah. Entonces teníamos que hacer pull-ups, teníamos que hacer, bueno, era un entrenamiento completo. Entonces por eso fue que Radamés, pues... Desarrolló esa musculatura, que se metía a levantar todo esos ejercicios. Y de hecho eso no le afecta. Lo único que así afecta si va haciendo demasiado, porque se trinca. Sí, o es mucho peso. Sí, se trinca. Sadok, ¿y cuándo usted comienza esos primeros pasos en el atletismo como tal, digamos, el fondismo, pero casi siempre uno empieza por carreras cortas? ¿Cómo comenzó a correr y a qué edad más o menos? Yo me río porque hoy en día hay pistas y hay muchas facilidades para competir, buenas carreteras. Realmente yo me crié desde que tenía como 3 años en las parcelas de Manuel y de Putilla. Es uno de los sitios más lindos de todo Puerto Rico, porque de ahí se ve, usted ve por ahí a Santa Isabel, Viacuamo, de noche, eso es una cosa hermosa. Pero ahí en aquel tiempo no había parque, no había. Allí lo que había era piedra, y ahí jugábamos pelotas con bolas de goma. Entonces, pues los vecinos pues inventaban field day. Ajá. Entonces ponían una bambúa con clavo
y buscaban bambú y hacían para... ¿La pértiga? Sí, pértiga, así con bambú. Entonces yo también hacía eso allí en la parcela. Entonces, pues eso era un riego, porque lo que ponían ellos era hierba, paja de esa, hierba de esa, hierba de Guinea, y eso lo ponían abajo. Cuando si tú caías mal, entonces pues hacían unos fideitos ahí, siempre hacían unos fideitos de vez en cuando, y hacían una carreta así de larga distancia, por ahí, pero no eran una gran cosa. Y eso fue en parte lo que me empezó a traer a lo que es el deporte, porque yo no sabía. Entonces mis padres, como mis abuelos, como eran menonitas, me pusieron en la escuela menonita. No porque tuviéramos dinero, sino porque nos daban becas. Entonces, mi vecino, había uno que se llamaba Miguel, siempre me hablaba de los corredores de la escuela superior, de Víctor Rosario, de Miguel Rivera, de Fran. Pero yo no era buena. Entonces, yo empecé con mi primera carrera que yo hice, la hice creo que fue en quinto grado. Quinto contra sexto. Fue una carrerita de 200 metros allí en Betania. Pero siempre me interesó eso porque mi abuelo ponía el maratón Sanglar. Todos los años ponía el maratón Sanglar. Y ahí estaba el hijo ganando, y a mí siempre me interesó eso. Además que en el 67 dieron los Juegos Centroamericanos aquí en Puerto Rico. Y yo me acuerdo de eso cuando Hernando Brito chocó contra la valla y se cayó, que era el de los mejores del mundo. Y Papo Franceschi a los 17, 18 años ganó ahí con un yeso. Y corrió Álvaro Mejía y todo eso. Me interesó mucho eso, pero me acuerdo también cuando ganaron que yo escuché por la radio, porque no había televisión, que los mexicanos ganaron el Steeple Chase. Y yo dije, algún día yo quiero correr el Steeple Chase para ganar eso. Pero era como niño. Pero nunca llegué a ser bueno. Y cuando iba a la escuela intermedia, habían, ¿cómo diríamos nosotros? Yo siempre llegaba un poco atrás, pero siempre me gustaba eso. Y la cuestión fue que me propuse eso en mi mente. Entonces, cuando llegué acá a la escuela superior, pues en Betania yo tenía que alimentar unos marranos en la escuela. Entonces, pues, para ir a alimentar los marranos, yo iba después que salía de la escuela y corría una milla hasta allá, pero a todo pulmón. Sí, un día iba para allá, otro día para acá, alimentaba a los marranos. Entonces, pues, aquí dieron una carrerita que era mayormente de educación física, y lo daban todos los años, una campo traviesa, lo salían de allá, de por allá cerca de la sierra. Yo me metí ahí con pantalón largo y todo así. Ajá. Sí, porque no había eso de pantalón corto. Así, pantalón caqui de eso y camisa de eso, de la misma de la escuela. Ahí yo entré. Entonces, pues Mr. Cintrón y esa carrera eran 2 millas. Y todo el mundo salió enganchado por ahí para abajo. Y yo, como no era muy rápido, pues yo salí un poquito atrás. Cuando yo llegué aquí a los últimos 400 metros, ya iba tercero. Entonces, pero el muchacho que iba adelante era muy bueno, porque se llamaba Gilberto Rivera. Gilberto Rivera llegó a ser casi el mejor de Puerto Rico, en Campo Flores, a pesar de que nadie de esto no lo conoce muy bien. Sí, ese muchacho. Entonces, ese muchacho ya iba adelante, pero cuando yo llegué allí a la curva, y en aquel tiempo, el correr era algo grande en las escuelas. O sea que cuando usted daba un fideo, eso se vaciaba la escuela, todo el mundo se iba al parque a ver la competencia. Entonces, cuando dieron esa carrera ahí, eso era como si fuera una fiesta patronal. Todos los estudiantes así, uno por aquí, otro por acá. Entonces, había un muchacho que él estaba en tercer año, se llamaba Ismael, o cuarto año. Entonces, él iba delante de mí y yo quería llegar segundo, por lo menos. Y lo que faltaba era como de aquí a donde está eso. Entonces, como no había sitio para pasar, pues yo hice así y le metí un repujo así, pero eso parece que le dio volumen a él y me pasó, llegó tercero. Entonces, de ahí para abajo, como Mr. Cintrón y otros, pues me llevaron a 2 o 3 competencias, pero siempre llegaba atrás. A veces yo veía en Mayagüez el hilo ese, y como diciendo, acá va a pasar porque te están sacando una vuelta. Sí, entonces de ahí pasé a Estados Unidos, fui a una escuela allá en Estados Unidos, que los misioneros me llevaron allá. Entonces yo decidí ahí, ahora va a practicar todo el año. Va a practicar todo el año. Entonces todo el año corría, invierno cuando fuera, corría en la nieve. Entonces cuando llegó
la temporada de pista y campo, que no es como aquí. Allá es una cosa bien organizada. O sea, Claro. tienen un itinerario, llevan a usted la competencia, las escuelas tienen pistas. A pesar de que eran pistas se llaman cinders. Cinders es carbón de piedra que lo usaban para calentar las casas. En aquel tiempo se usaba, eso lo machacaban y se lo tiraban a las pistas. Entonces, cuando fue la primera competencia, yo fui a la primera competencia de escuela superior y fue una competencia contra una escuela que se llamaba West Holmes. Pero West Holmes tenía un muchacho que era invicto, era en 2 millas. Me pusieron a poner esas 2 millas. Las 2 millas siempre era el último evento. Casi siempre era el último evento de todos los eventos. Y la cuestión fue que yo casi le saqué una vuelta a ese muchacho. Y yo creo que yo mismo me sorprendí, porque estaba mojada la pista. Entonces, pues, la cuestión es que yo me dediqué a correr esas 2 millas. Y aparte de eso, también me acuerdo de una carrera de escuelas intermedias, que daban una carrera de todas las escuelas intermedias, pero era 1 milla. Llegué como sexto, allá en Asomante. Pero más o menos sí fue como el comienzo. Pero la cuestión es que yo quería siempre ser un poquito mejor. Pero para eso había que sacrificarse. Yo realmente no tenía el talento como tal. Más o menos como lo que recuerda de ese tiempo, esas 2 millas. ¿Recuerda las marcas más o menos Sí. que estaba por ahí? Sí, en aquel tiempo se corrían alrededor de 10 minutos. Sí, pues estábamos viviendo en una época, digamos, para allá, para los 60 y 70, 60 o 70, que realmente, digamos, acá en Puerto Rico, ahora no, pero las justas antes las ganaban con 33 minutos, quizás 34. ¿Entiendes? Joaquín Velázquez las ganaba con 33 minutos, o 16, o 5.000 metros. Entonces, pues, cuando estaban la Lycre, lo que se llamaba la Lycre, Sí. eso dejó de existir, pues ahí... Sí, era pues, la otra liga, era la LAI y era la Lycre. sí, la Lycre era de los colegios regionales, más o menos lo que eran de 2 años, que en ese tiempo, pues, Calley, pero Calley ya tenía 4 años. Entonces, ya como en el 3er año, el 2º año, Calley pasó del Lycre, pasó al Lycre. ¿Cómo lo reclutaron? ¿Qué universidad que usted? Calley. Calley. Sí, a mí no me reclutó Calley. ¿No? No. ¿Cómo entró a...? Lo que pasa es que yo quería estudiar en Estados Unidos, yo me gradué en la Escuela Superior de Estados Unidos. Y yo quería, quizás, seguir estudiando allá. Pero solamente había un colegio allá que me llamaban, me enviaban un panfletito a veces, se llamaba Ashland. De hecho, Ashland tenía una universidad cerca de ahí, se llama Ashland ahora University, pero ningún otro colegio. Pero yo quería llegar a una escuela, como diríamos nosotros, que fuera del Estado, pública, como tal. O sea, un área secular. Porque yo siempre era bien cristiano, pues yo siempre creía mucho en el Señor. Yo quería compartir lo que yo era en un sitio secular. Entonces, pues yo encontré una información del Colegio Universitario de Calley, que para aquel tiempo yo creo que estaba como en su 3er año. Entonces, pues decía que tenían campo traviesa. ¿Qué tipo de campo traviesa? Y me interesó. Entonces, pues yo le escribí a mi mamá y yo pensé, le dije, mira, me gustaría estudiar en ese colegio. Pues mandé mi información para allá de ella. Entonces, mi mamá fue a la universidad y dijo, cuando tú vengas, pasa por allá. Pero no como atleta, yo era como estudiante. Sí. O sea, que yo no fui ahí era como estudiante. Entonces, yo vine de allá afuera, de Estados Unidos, no tenía beca ni nada, unos dineros que me había ahorrado trabajando los sábados. Entonces, yo fui al Colegio Universitario de Calley, me matriculé y pagué todo, pagué mi matrícula. Y como parece que me matriculé tarde, pues me pusieron de noche. Entonces, pues, cuando Mr. Tomasini, el profesor Tomasini, que estaba Víctor Rosario, la mitad casi de los corredores eran de esta área.
de Sidra, al Bonito. El Bonito tenía como 5 o 6 corredores en Campo Traviesa allí. Entonces, pues yo fui y pagué todo. Entonces, pues yo empecé a entrenar con el equipo. Pero no era atleta. El Tomasini no sabía quién era yo. Y no lo digo esto por nada. Entonces, dieron la primera eliminatoria. Entonces, en la primera eliminatoria, yo me río porque yo siempre corría hacia el corazón mayor. Pues cuando Víctor Rosario era el campeón de la Liker. Entonces, cuando él dio la primera eliminatoria, que en Caché, cuando daban una eliminatoria, eso se llenaba de estudiantes para mirar esa Un evento. sí, era como un evento, una práctica era como un evento. Pues los mejores atletas eran de Mauricio Víctor. Entonces, pues, yo cuando dieron esa salida, yo salí con Víctor y le salí hasta adelante. Entonces, se me acabó un poquito la gasolina, pero la cuestión es que yo entré segundo y Gilberto me ganó la recta. Me ganó la recta. O sea, me ganaron. Entonces, parece que... ¿Llegó segundo? Este muchacho puede correr, porque yo llegué entre los primeros de ellos. Entonces, pues, el que estaba encargado de finanzas pasó por casa a hablar con mi mamá y dijo, mire, que su hijo pase por la oficina de finanzas. Entonces, pues, no sé si fue el profesor allá que le dijo, entonces pasé por finanzas, me devolvieron mi dinero. Ajá. Sí, lo que yo había pagado, me O sea, devolvieron. que convirtió en una beca, lo becaron. Me becaron por 4 años, me pagaron los libros, me pagaron el hospedaje, me pagaron la matrícula por 4 años, gracias a Dios, pero le corrí 4 años. ¿Corrió la Campo Traviesa los 4 años? No, el segundo año no corrí Campo Traviesa porque en el segundo año me lesionó un dedo. Entonces, como tenían tantos atletas, pues no me necesitaba. Me mandaron para el gimnasio allí a chequear allí los que venían a entrar ahí, esas cosas, me daban un chequecito. Pero entonces, ese semestre prácticamente lo perdí, porque tenían a Radamés Vega, tenían a Luis Vélez de Laja, tenían unos muchachos allá de Rincón, porque el coach era de esa área, de Mayagüez. Entonces, por eso fue que Radamés vino de allá, porque todos esos atletas vinieron de esa área, vinieron de Laja, de toda esa sección. De hecho, de Mayagüez también vinieron muchachos para correr 800 metros y eso. Entonces, eso fue el segundo año. El tercer y cuarto año, entonces, ¿cómo le fue? ahora, el tercer año, ahí fue donde yo diría que yo exploté. Ajá. Sí, yo exploté porque yo nunca me ganaba a Radamés Vega. Yo era uno del montón. Entonces, cuando yo llegué al tercer año, mi tercer año, pues dieron una eliminatoria de 5 millas, bien fuerte. Había que subir por Borín. Y le gané a Radamés, que Radamés era la estrella. Radamés era la estrella. Digo, no lo digo eso para Radamés. No, Pero, se lo ganó. Sí, entonces en esa temporada, no lo digo por eso, yo era el mejor prácticamente yo era el mejor de la live. Pero pasó un desastre, que fue la huelga estudiantil. Hubo una huelga y eso acabó con el deporte. Entonces no dieron más competencia. Prácticamente sí fui, en el colegio de Calle creo que fui más destacado en Campo Traviesa, pero nunca hubo un campeonato. Porque como... ¿De Campo Traviesa? ¿No hubo un campeonato nacional? No, porque toda la Universidad de Puerto Rico, el colegio de Calle, todo estaban en huelga. Entonces no se dieron clases. O sea, no había clases prácticamente. O si había clases, por ejemplo, yo estaba en la práctica yo estaba tomando práctica y el que me dio la nota fue el maestro que se supone que no la diera. Pero ahí fue pero ese día que yo le gané a Radamés, esto fue viernes, me parece, o jueves. Entonces el domingo era el maratón de Jayuya. Y Radamés era un monstruo en Jayuya. Como yo era un monstruo, en Jayuya no se lo ganaba. Entonces, pues ese día cayó un aguacero allí, pero bien grande.
llegué quinto ese día. Yo me sentí un poquito regularcito, pero también los que me ganaron fueron muy buenos, porque los que llegaron a mí fueron personas como... ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó Radamés. Ah, ganó Radamés. Sí. Se desquitó. Se desquitó. Pero se ganó otro más, se ganó Carlos Báez, se ganó... Ajá. Sí, se ganó toda esa gente buena. Sí, ¿A qué distancia era esa? Eran 15 kilómetros, pero reventado, sí. Porque se salía de por allá cerca de Utuado, subiendo por ahí para arriba. Mire, y en la justa, pues, compitió en justa. Sí. ¿Qué evento principalmente bueno, corría? Yo corrí 5.000, 10.000, corrí una vez tipo al Chase. Ah, corrió los 3.000 con obstáculos que había visto los mexicanos. Pero no, eso yo de los mexicanos no funcionó. Nunca fue muy bueno en el Principalmente sitio. la fosa, ¿verdad? No, Eso la cosa yo me metía dentro del agua. Entonces, sí, 5.000 y 10.000 metros. En aquel tiempo corría Radamés, pero Radamés, cuando llegaba la época de pista y campo, no corría bien. No se sabe por qué. En la pista no le iba muy bien. No. Se corría bien ruta. No. Entonces, pues... Pero había otros más, estaba Eduardo Vera también en ese tiempo. Sí, pero Eduardo Vera competía por la Católica. Ajá. Radamés era que corría por el colegio mío. Ah, o sea que ustedes tenían que Éramos eliminar. compañeros, Sí, eran sí, compañeros de competencia. Pero Pero, en equipo. sí, corríamos en equipo. Entonces, pues, había un muchacho que se llamaba Jorge Castelblanco. Oh, sí, sí. Sí, a ese no se lo ganaba nadie. Pero ese hacía 31. Y yo le llegué segundo en 10.000 metros. Hizo 31 algo. En esa vez hizo 31 y pico. Entonces corrí también los 5.000 metros y llegué segundo. Eduardo Vera llegó tercero. Sí. Eduardo Vera llegó tercero. ¿Recuerda sus mejores tiempos en pista? Bueno, 10.000, 5.000. No sé si llegó a correr 1.500, pero si no, pues. Sí. El 3.000 con obstáculos no lo iba a preguntar porque ese ya sabemos que fue un sueño que no se logró. Pero... No, 3.000 con obstáculos. Yo sé que una vez hice, pero sin la fosa, creo que hice 9 algo. Pero... Ah, en 3.000 liso. 3.000 liso. No, no, el 3.000 con obstáculos, pero que no había fosa. Sí, pero llegué a hacer como, no sé si, era entre 9 o 10 minutos por ahí, 9 algo o 10 minutos. Pero sí, bueno, en mi carrera, yo me acuerdo que una vez hice 3.59 en 1.500, pero yo no era rápido. Si no, pues 359 hay que correr. 3.59. Entonces, yo me acuerdo, mi mejor carrera de 5.000 metros, la corrí contra Jaime Vélez. Ah, sí. Sí, pero Jaime Vélez... Ese era rápido. No, él llegó a ser 13. Sí, sí. Fue de los poquitos de Puerto Rico que aquí en Puerto Rico hizo 13. 13, sí. 59, sí. Sí. Pues ese día él me ganó por 3 segundos. Yo no hice una buena marca, hice como 14.34. Eso fue en Mayagüez, si no me equivoco. No, eso yo lo hice en la Universidad de Puerto Rico una vez, un día en la Universidad de Puerto Rico. Ah, no, que usted hizo esa marca. Sí, esa marca. Sí, no, cuando estaba en la universidad, pues yo llegué segundo, tercero, pero se ganaba en aquel tiempo como con 15 bajito. ¿Y usted logró correr 14? Sí, yo llegué a bajar, yo bajaba. Cuando ya yo estaba en mi último año de universidad, o principio, yo siempre hacía 14 años, siempre. Por eso que me llevaron a competencias internacionales, porque hacía esas marcas. ¿Y el 10.000, no? Sí, entonces en 10.000 metros en Puerto Rico nadie bajaba de 31. Nadie. El primer atleta que bajó en Puerto Rico de 31 se llamaba Víctor Serrano. Y él lo hizo en una competencia que se llamaba los Juegos de Segunda Ciudad, que competía Santiago de los Caballeros, Ponce, no sé si Santiago de Cuba, no sé. A mí me tenían para esa competencia, pero yo me lesioné. Cuando yo estaba en el colegio de Calle, pues para la justa yo estaba lesionado. En un tema de competencia yo salí casi que no podía caminar. Entonces pues me tenían para esos juegos ponceños, para esos juegos que eran en Ponce, el primer juego. Y a mí me tenían porque yo estaba en el área sur, o sea, prácticamente de Juan. Entonces Cheto Rojas subió acá, me quedaba con mi abuelita. Y dice, mira, que... Yo digo, no, es que no estoy practicando, yo me iba a escribir que no puedo competir. Y apenas estaba empezando a llover de nuevo. Ah, pero tenemos una competencia en Ponce,
ven con nosotros para que te pruebe. Y yo creo que debo aprobar si yo estoy fuera de condición. Entonces, me llevaron a esa competencia, y yo me acuerdo, era una competencia, pero no juego, pero era para ver cómo estaba, no era un fogueo. Y corrí con un muchacho que se llama Chelía de eso. Chelía. Me sacó como otra vuelta. ¿En qué distancia? En 10.000. Sí, yo creo que me sacó como otra vuelta. Yo terminé corriendo porque me dolía las piernas por el pasto. Todo el mundo me sacó vuelta. Entonces yo fui allí y uno de los organizadores me escuchó y yo dije, yo vine aquí porque yo no quería venir. Yo digo, no, aquí queremos personas que sean responsables en estas cosas, así me embarré, ¿no? Entonces él vio que la pena esa cuando me repuse las piernas, yo hice un crash training. Un crash training es un entrenamiento bien fuerte, es para ponerse en condiciones rápidas. Yo bajaba al Garrobo todas las mañanas, y yo iba al colegio Calle. Hice un entrenamiento bien fuerte porque yo quería competir en los Juegos Centroamericanos. Entonces, en unas competencias que iban a dar, creo que en Maracaibo. Sí, Maracaibo. Y yo dije, yo quiero competir esa competencia. Entonces, yo hice un crash training bien fuerte. Entonces, llegaron los campeonatos nacionales. Yo no sabía cómo iba a competir. Eso fue después de los Juegos Ponceños, de esos Juegos de segundas ciudades, fue como a las 2 semanas. O sea que yo había practicado como 1 mes y medio, 2 meses. Entonces, cuando yo fui allí, pues me metieron miedo con Víctor Serrano. Víctor Serrano había cerrado el récord de Puerto Rico en 10.000 metros. Y corría para la corte todos los días. Yo no sabía cómo iba a correr. Entonces, pues, era el campeonato nacional. Entonces yo dije, esta gente yo no lo voy a dejar que se me vaya. Entonces, cuando pasé la primera mitad, que lo pasé con Víctor Serrano y Eduardo Vera, yo escuché la marca y dijeron 15-19, y yo, la mejor marca en 5.000 metros había sido 15-16, en plano, y el 15-19. Y yo me sorprendí, porque le gané a los dos. Y me mandaron para Maracaibo. Sí, porque ese era mi sueño. Sí, porque yo había hablado con Abraham Fornés. Abraham Fornés fue prácticamente, no sé si fue el primer puertorriqueño que compitió en una olimpiada. Llegó último, creo que último, pero arrastrándose porque se lesionó. Y Abraham Fornés, yo siempre lo quería mucho. Y yo fui a una competencia antes de esos juegos, de los campeonatos nacionales. Fue una competencia el 4 de julio en Guayama, era desde Guayama hasta Patillo, a las 12 del día. Algunos se quejan ahora del sol caliente. Ese empezaba a las 12. Entonces, estaba Abraham Fornés, y Abraham Fornés habló conmigo, y yo le dije, mire, yo lo que mi sueño es ir a los centroamericanos. Y él dijo, pues yo te voy a ir a ver a Ponce. Pues ese día yo no sabía qué condición tenía. Y por poco me ganó Chelía en las 10 millas esas. Eran 16 kilómetros. Me ganó por poquito. Entonces, pues, para hacer la historia más corta, ya yo estaba en condición, pero eso fue que le gané a Víctor Serrano, que tenía el récord de Puerto Rico. Yo no sé cuánto le sacó, no lo digo eso por eso, pero eso me dio la oportunidad de ir a competir a Maracaibo. Que me ganaron los mexicanos y los colombianos. Eso me ganaron. Sí. ¿Qué otras competencias internacionales participó? Pues yo competí muchas veces en equipos que hacían en Cuamo, representando a Puerto Rico. No sé si me ponían en el A o en el B. Siempre ponían unos equipos ahí. Pero yo competí en 2 centroamericanos, pero fueron de atletismo. Ok, centroamericanos. Sí. Entonces competí unos de centroamericanos y del Caribe. Okay. Sí, en los juegos. De todos los deportes. En los Juegos Centroamericanos y Centroamericanos de atletismo, Sí. que son 2 cosas diferentes. Sí, entonces aparte de eso competí en muchísimas competencias que daban aquí en Puerto Rico.
algunas veces la televisaban, algunas de ellas ni me acuerdo. Yo sé que había una contra la República Dominicana, hicieron una competencia contra la República Dominicana, no sé, ahí, que me ganó creo que Néstor Moreno. Néstor Moreno. Sí, pero yo usaba eso como parte ¿cómo diríamos nosotros? Era como una promoción también para mi pueblo. Sí, porque yo nací en Cuamo. Y siempre los de Cuamo tenían una pelea, porque ellos decían que yo era de Cuamo, y yo, ¿verdad? Yo decía, pero entonces que yo soy de Bonito. Por ahí yo escuché no, bueno, nací, leí de Chelía que dijo, pregúntale a Sadot que él es de Cuamo, que él es cuameño. Sí, yo nací en Cuamo. Chelía, es verdad, sí. Aquí lo están mintiendo. Yo nací en Cuamo. Yo nací, de hecho yo no nací en un hospital. Yo nací allí en un sitio que se llama Isla Verde. Que de hecho una vez fuimos a Estados Unidos y tienen unas personas ahí en el aeropuerto que les hacen preguntas a ver si uno es extranjero o no. Y dice, pues hacían esas preguntas, le hacían antes, porque no chequeaban ahora como ahora. Y dice, ¿y de dónde está nacido? Y yo, ¿en Cuamo? Y bueno, ¿y de qué parte de Cuamo? Y dice, de Isla Verde. Y la persona no sabe, esa gente que está ahí no sabe, y dice, pero Isla Verde, eso no sabe. Isla Verde no es Carolina. Sí, lo que pasó fue que yo me crié en el borde, en Pulguilla, en esta parte, y para cuestiones de todo, prácticamente no tenía que venir al país, porque para Cuamo no se podía ir para allá abajo. Entonces, pues yo hice entonces mi mamá se vino a vivir para Aybonito, y por eso fue que yo competí luego por Aybonito, representé a Aybonito. Y hablando de Cuamo, ¿cómo le fue en el San Blas? ¿Qué recuerda su mejor carrera ahí? Pues en aquel tiempo, no voy a San Blas hoy en día tiene cantidad. Tiene cantidad. Mucho. Cuando yo competía, era calidad. Okay. Y con eso no quiero quitarle mérito a los de ahora. La razón es sencilla. La razón era que San Blas era uno de los 3 mejores del mundo. O sea, en 21 el mejor en el mundo era San Juan. A nivel de 42 el más famoso era el de Boston. Y a nivel de distancia más corta el más famoso era el maratón de San Silvestre, que en aquel tiempo era 8 kilómetros. Brasil. Sí, pero lo que pasa es que en aquel tiempo los atletas no cobraban. Todo el que corría en San Blas era amateur, porque era prohibido. Eso de pagar, eso lo aprobaron después en la internacional. Pero para los 80 no se podía pagar a nadie. Entonces todo el que venía de todas partes del mundo era de gratis. Entonces las aerolíneas prácticamente traían esos atletas de gratis y las federaciones los enviaban. Entonces como esos atletas pues eran amateur, pues venían de Etiopía. Etiopía enviaba los mejores que tenían. Finlandia enviaba los mejores que tenían. Venían de todas partes del mundo, japoneses, rusos, alemanes. Sí, con escuchar los nombres nada más. San Blas corrieron las mejores personas del mundo. Ahí corrió Henry Jono, corrió la Sidirén, corrió Mario Chipter, corrió Ron Hill. Bueno, todo el que es quién en larga distancia. Es más, le voy a decir algo, mucha gente no sabe esto. Yo una vez corrí, hice como unos 7 en San Blas. Entonces cuando bajaba la cuesta, así, había un africano al lado mío. Yo iba como 7º, 8º. Y alguien dijo, Sadot hecha. Así de bueno. Mire, eso parece que el africano entendió que era para él. Ese africano, como que le dieron cuerda. ¿Sabe quién era él? Samson Kipon. Samson Kipon no era corredor de maratón. Él era el que tuvo el récord mundial de los 10.000 metros. Él corrió ahí. Entonces, toda esa gente venía ahí. Y usted corría con esa gente. Corrió Ron Hill. Yo me acuerdo una vez yo corrí con Ron Hill ahí. Nadie para Puerto Rico. Ron Hill ganó el campeonato de la Mancomunidad Británica. Hizo 2:09 o 10. En aquel tiempo que casi no hacía los 10. Jerome Drayton corrieron los mejores. De hecho, mi padrino, tenía una tienda allí que se llamaba Trophy Centro, algo así, Juan. Y él tenía unos retratos
costo. Pero primero que ganaron ahí en San Blas. Y él me lo metió, me lo regaló, los tengo en casa, la cucaracha se lo están comiendo. Tengo a William Arroyo, tengo a Víctor Mora, tengo a Rafael Ángel Pérez, así de gratosos, los tengo ahí, yo los tengo archivados y espero que porque María no me los llevó, porque María me dañó todos los trofeos. Ajá. Pero en San Blas yo siempre llegaba como entre el primero, llegué varias veces como entre el primero 9, 10, 8, así. Pero para llegar en esa posición había que correr bien duro. Ahora, hay algo que quiero mencionar aquí que mucha gente no sabe. En el San Blas, la mejor marca de un puertorriqueño era 1 hora 10. La tenía Radamés Vega. Radamés Vega tenía 1:10, porque acuérdense, en aquel tiempo no se hacían buenas tremendas marcas, 1:10. Pero un día yo voy para Juan a practicar. Entonces, me llevó, yo no tenía carro, me llevó un muchacho que se llamaba Gilberto Rivera, que corrió conmigo en taller, que está, de hecho está ahí, es el que está en la esquina. Sí, Gilberto ese. Entonces ese metió entrenador. De hecho, hay gente que no sabe que Gilberto era el entrenador físico de este muchacho que es famoso ahora, que se ganó de la olla. Sí, él de Trinidad. Y él estaba siempre en la esquina de Trinidad. Aquí no hay bonito, no lo saben eso. Él debe estar aquí, pero no lo tiene. Yo espero que para que pongan más en salud de la familia. Porque ese muchacho fue mi entrenador, pues él me llevó para allá abajo porque tenía unos atletas para correr 21, para practicar para San Blas. Entonces cuando llegamos allá, pues era una práctica. Pero entonces llegó a la misma vez Chelía y Víctor Serrano. Y era práctica, pasar la ruta. Pero ¿qué pasa? Que yo iba corriendo y de momento ellos como que empezaron a agitar. Entonces la práctica se convierte en una competencia. Sí. Yo pasé los 21, la hice en 1 hora 8 ese día. Pero después tuve que ir a México a competir y me enfermé allá. O sea, me pasó algo cuando vine a San Blas. Entonces cuando vine a la competencia de vez hice 1 hora 9 y me ganó Chelía y me ganó también Jadame. Sí, pero yo me acuerdo en ese día de esa práctica que yo hice 1 hora 8, que si hubiera sido otro día. Pero lo que pasa es que en el budismo usted va así. Usted llega a cierto límite. Entonces después de ahí sí, puede empezar a bajar. Que eso es peligro muchas veces sobre entrenamiento, sí. Sobre entrenamiento y sobre competencia. Mucha competencia. Es complicado llegar al pic en el momento justo. Sí, eso es parte del trabajo del entrenador. Sí. Yo entrenaba en Estados Unidos, yo entrené equipos de campo traviesa de la escuela, como por 14 años. Entonces, yo siempre trataba de entrenarlos para eso. A mí no me importaba mucho si ellos perdían en las competencias regulares. Pero yo quería que ellos siempre hicieran bien el día de esa competencia. Entonces, en este campo lo hacía. Entonces, que ese día mentalmente fuera, y siempre ese día hacían mejor que cualquier otra ocasión. Lucían bien. Sí, porque eso es una cuestión de usted prepararse mentalmente para cierta competencia en particular, y usted lo lleva a ese atleta preparado para eso. Entonces, si perdió acá, eso no importa, eso es práctica, ¿no es cierto? Así. Entonces, eso yo le decía. De hecho, tengo una experiencia que quiero compartir aquí. Yo tengo un muchacho, él es ahora farmacéutico, porque en mis equipos de campo traviesa ya están, yo le doy gracias a Dios, porque cuando yo voy allá afuera, lo que me siento bien yo, no es saber si ellos fueron buenos atletas o si fueron con becas, es que cuando voy allá, de mi equipo, uno ahora mismo es cirujano de corazón, heart surgeon, sí. Otro que me salió, uno me salió dentista, o sea, todo, algunos salieron. Buena persona, que es lo importante. Sí, que es lo importante, porque eso es lo que uno es. El deporte es simplemente un avenue para uno llegar al mundo, a poder hacer bien para todos, llegar para todos. Entonces, pues eso es lo que yo, pues este muchacho se llamaba Patrick Gregory, un muchacho extraordinario. El papá era el que bregaba con el dinero de todo el campo, o sea, era el county manager. Y
Era atleta, era atleta. Sí, era tremendo atleta. Entonces, la competencia de la conferencia, que eran como 8 escuelas, iba a ser en la escuela donde yo luchaba. Que yo hice una ruta, sí, bien, para que la gente la viera, porque las rutas son para que la gente vea. Hacen cajeras, ¿quién va a estar mirando? Lo tiran por allá por unos sitios. Entonces yo siempre en mi carrera que los fanáticos que vieran la competencia completa, más o menos. Pues ese día era la competencia y solamente había un atleta en la conferencia que era una escuela que se llama Matthew High School, que se podía ganar a Patrick. Y Patrick viene y me dice, mira, no llegó ese. Y yo, después tú vas a ganar. ¿Tú sabes una cosa? Por eso que uno nunca puede predecir ese momento. Hizo su peor carrera. Ese día él hizo su peor carrera. Llegó un número 16. Que pudo haber llegado primero. Entonces, pues cuando terminó la competencia, y yo se dieron los premios y todo, pues él viene donde mí y me dice, ¿y cómo salimos? Y yo, perdimos por un punto. Y él dice, y se tiró contra el piso, con los puños. Él tenía ese día una entrevista con lo que se llama Morehead Scholarship. Esa es la beca más prestigiosa para cualquier estudiante en Carolina del Norte. Casi nadie se la gana. Si un estudiante de una escuela se la da, eso. Y él fue para la entrevista. Y se la ganó. Y pues pude estudiar en la Universidad de Carolina por 4 años. Entonces, pero lo que quiere decir es que yo siempre trataba de entrenar a los muchachos para ese día. Ese día es el día que tú tienes que competir bien. Si otro día no competes, no hay problema. Entonces, el sábado siguiente, fue como 2 o 3 días después, fue la competencia regional. Y hizo la mejor carrera de su vida. Sí, o sea que... tuvo también una experiencia como entrenador satisfactoria. Sí, lo que pasa es que en toda la vida, es cuestión de, hay una palabra en inglés que se llama rapport. Los atletas tienen que ser como ustedes. O sea, yo no soy mejor que ellos. Yo puedo aprender de ellos también. Y uno aprende de ellos también, porque todos somos diferentes. Cuando yo voy al salón de clase, yo no soy mejor que mis estudiantes. Como Willy tampoco es mejor que yo, porque sea alcalde. ¿Me entiendes? Todos somos iguales. Entonces, yo siempre traté mis atletas así. Igual. Sí, de igual a igual. Y con respeto. Y siempre, pues, y siempre defendía al atleta. O sea, que a veces las escuelas, porque el atleta tiene problemas de disciplina, pues quieren a veces sacarlo hasta de los equipos que no participen. Y yo siempre, pues, yo digo, ese muchacho se gana ese derecho de ir a una competencia estatal. ¿Cómo usted lo va a dejar acá? Bueno, una vez parece que me costó mi trabajo. Fue un defensor de los atletas. No, porque sí, porque en la vida el deporte es simplemente para sacar parte de la sociedad de estos problemas mentales, emocionales, cosas que hay, y canalizarlo en algo positivo, bueno, y que cuando vayan a la competencia hay tanta gente, usted se distraiga y pueda conversar con otras personas. Y eso en mi equipo de campo traviesa, el último lo aplaudía igual que el primero. Todo el mundo, eso no me gustaba de campo traviesa. Y de hecho ahora voy a regresar para allá y a lo mejor voy a empezar otro equipo. Sadot, de las carreras que mejor le fue aquí en Puerto Rico, ¿cuáles recuerda? ¿O que ganó o que llegó entre los primeros 3? Bueno, hay muchas cosas, tantas carreras, pero hay una que a veces le brindan a uno una satisfacción. Yo creo que la que me triunfó quizás una de las satisfacciones más grandes fue cuando gané Villalba. Sí, porque mi sueño era ganar Villalba. Había 2 carreras en Puerto Rico que yo corría mal, nunca fallaba, era Zambia y Villalba. Pero cuando llegaba a Villalba, siempre llegaba segundo, tercero. Pues en el 1979 dieron los Juegos Panamericanos aquí en Puerto Rico. Para ese tiempo yo había pasado por un periodo que no había estado en condiciones,
una cuestión, pero me empecé a entrenar de nuevo. Entonces, pues en el 79 me mandaron a Chelia de Jesús, Francisco Vargas y Luis Rivera a entrenar a Colombia. Y vinieron hecho un desastre. Eso fue un desastre. Así lo dijo Francisco Vargas. Todavía no entienden por qué. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros dicen otra. La cuestión es que ellos no corrieron bien. O sea, Sevilla corrió pésimo en San Juan. Entonces Luis Barbosa, que entrenó aquí, llegó segundo, que se quedó aquí, que pudo haber ido a Colombia y pues se quedó aquí. Fue como a la semana de ese maratón acá, pues dieron Villalba. Entonces, yo espero que Luis Rivera no esté escuchando esto. Pues Luis Rivera de Villalba. Entonces, pues yo no sabía a lo mejor si iba a ganar la carrera. Pero la cuestión es que ese día, pues Radamés Vega sacó un motor, pero se empezó a quedar por allá, antes de llegar a una represa que hay. Entonces, ese es el único vez que yo gané el maratón de Villalba. De Villalba. Me sorprendí, yo creo que yo mismo. El campeonato. Pero le saqué. Campeonato de medio maratón. Le saqué 10 minutos al Rivera. Pero ahí es donde yo voy. Los expertos en aquel tiempo que decían que ir a altura y eso, pues al muchacho le explotaron. Algo le pasó a ese muchacho. Ese muchacho no podía llegar 10 minutos detrás de mí. Imposible. ¿Entiendes? Y ahí es donde yo voy, que no digo eso porque Luis Rivera, yo siempre le tuve un respeto muy grande. De hecho, una vez corrimos un maratón de 19 kilómetros ahí en Orocovi, y el último 5 kilómetros no, son bajando. Y ese muchacho bajando me pareció una piedra, y me llegó casi hasta el pueblo, porque él bajaba muy bien, Luis Rivera. Pero esa carrera me voy a acordar siempre muy bien de esa carrera, más otras más que corrí, pero mayormente esa. También me acuerdo muchas veces que corrí el maratón de la medianoche, de Quebradilla a Isabela. Y llegaba entre los primeros ahí. Yo lo gané como 2 o 3 veces. Sí, pero la primera vez que fui no gané, pero después gané como 2 o 3 veces. ¿Sabe qué usted considera, o sea, cómo usted se consideraba? ¿Corredor rítmico? ¿Corredor fuerte subiendo? ¿Corredor rápido saliendo? Bueno, bajando. ¿Cómo era? Yo siempre pensé que para hacer una carrera, no importa cómo uno salga, tiene que pasar las millas equitativamente. O sea, pasar la mitad igual que la segunda mitad. Entonces, mucha gente cuando veía mi carrera decía, ahí viene Sado, pero no es que yo esté corriendo mejor a lo último. Es que simplemente los que empezaron salieron a un pacing más rápido. Y yo siempre me mantenía así. Entonces siempre a lo último, pues yo corría. Y a veces le pasaba a la gente a lo último. Porque yo siempre trataba de correr equitativamente. O sea, ahora, era un corredor rítmico. Sí, pero siempre al último trataba de presionar un poco más. Pero también lo que pasa es que yo siempre le ponía mucha énfasis a las cuestas. Yo siempre practicaba cuestas toda la semana. Sí. O sea, que era fuerte subiendo. Sí. La razón es porque si usted no entrena eso, no puede subir. Entonces, pues, yo subía bastante bien. De hecho, no bajaba mucho. Y por eso una vez creo que perdí el Maratón de la Plata, porque toda la parte difícil la subí yo adelante. Pero iba bastante. A Moldadero, ¿qué eso hace? Eso son unas cuestas. A Moldadero ahí abajo. Pero cuando subí arriba, son como 2 millas bajando. Entonces cuando llega abajo, Pablo Dones me alcanzó. Pablo Dones, sí, que también era. Entonces Pablo Dones me dice, dividimos. Porque ya estaba dando dinero. Y yo dije, no vamos a dividir. No, porque la gente, yo no creo que la gente debe empatar en medio. Porque cuando usted va a una competencia, usted espera ver una competencia honesta. Pero hay atletas que quieren llegar juntos para dividir los chavos. Pero que mire, divídeselo después. Y me ganó, está bien.
Subía bien. Me habló del maratón del Yunque, que se hacía antes. ¿Cómo le iba ahí? Pues, Hay unos cuantos aquí que subían bien. Sí. Las veces que yo fui, pues, no voy a decir que gané con bastante facilidad, pero es que muchos atletas de Puerto Rico no son buenos subidores. Entonces, uno que no subía muy bien era Pablo Dón. Ajá. Entonces, una vez, yo espero que Pablo lo escuche, porque Pablo Dorne llegó y yo, pues a mí siempre me gustaba ir a la iglesia primero y después iba a las carreras, la carrera que empezaba a las 4 de la tarde. Pues ese día yo llegué bien tarde al maratón allá a Palmer y me apuntaron a lo último, casi ya que era para salir. Entonces, pues yo me acomodé ahí y Pablo Dorne estaba al frente y Pablo Dorne miró a todo el mundo que creía que iba a ganar. Y se mandó por ir para arriba, y como cuando iba con la mitad de cuesta, yo le pasé por el lado. Entonces se molestó, porque fue y dijo, ¿por qué dejaron a ese correr ya que era bien, ya que no debieron? Ya se habían cerrado las inscripciones, ¿de dónde está yo? No, pero ese no es el propósito, porque el propósito es que todo el mundo compita. Eso es irrelevante a veces de quién gane o no quién gane, o sea, pero cuando uno se afana, yo cuando no ganaba, pues hay otra carrera otro domingo, claro, sí, y siempre, a veces también para mí llegar tercero era como una derrota. Yo llegaba a casa y le digo, mami me preguntaba, ¿cómo llegaste en la carrera? Yo llegaba segundo, tercero, y yo casi ni lo decía, porque llega un término que uno quiere correr con los mejores y ganar los mejores. No es yo irme a una carrera donde yo pueda ganar. En aquel tiempo quería ganarse a los mejores. Y íbamos a la carrera donde estaban los mejores. Había una liga dura. Entonces por eso era que esas carreras eran tan buenas. Todo el mundo quería correr, ayuda. Todo el mundo quería correr. Porque hay una área que por alguna razón uno corre mejor, no sé por qué será. Por ejemplo, yo siempre corría bien en el área de Aguadilla, Moca, Aguada, toda esa área. Yo siempre corría extraordinario. Ahí, cuando iba era, pero cuando iba por Apoyo, a veces ese calor como que me hacía afecto. Pero iba a otros lugares que hacía, y de noche corría muy bien también, de noche. Sí. Sadot, veo aquí esta antorcha y está la foto suya ahí. Eso fue un privilegio que usted tuvo de cargar esa antorcha en ese de los Juegos de Invierno de Salt Lake City. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, lo que pasa es que en los países, cuando dan unas olimpiadas, ya sea de invierno o de verano, pues pasan una antorcha, a veces esa antorcha se tarda meses. Entonces, esa antorcha tenía que pasar por todo Estados Unidos, por todo, prácticamente por todos los estados, tenía que pasar. Entonces, para correr la antorcha usted no se inscribe. O sea, dice, yo quiero correr la antorcha, eso no es así. No, eso fue que lo escogieron. ¿Cómo lo escogieron? ¿Cómo lo escogieron? Eso lo escogen en base a un proceso que alguien envía unos documentos y entonces parece que los analizan. Entonces, después, si lo escogen, lo ponen a correr en una parte en Estados Unidos que usted no sabe dónde es. O sea, que lo puede correr a Nueva York, o lo puede correr en Florida. Pues da la casualidad que me enviaron una carta y me dicen, usted va a correr un tramo. Y me dicen, en Leesburg, Virginia. En Virginia. Sí, Leesburg. Eso es cerca de Washington, D.C. Entonces, pues yo hice ese privilegio. Pues mira, me cogieron para ahí, porque Leesburg es como 4 horas y media de donde yo vivía. Entonces, pues, pero lo interesante de ese día, no me siento tan honrado de correr la antorcha, sino porque mi pueblo, ese día cuando yo fui por la mañana, mire, esto es chiquito por allá donde yo vivía, subieron toda esa gente hasta por la mañana, porque yo tenía que correr ese tramo bien temprano. Y yo vi toda esa gente que llegó ahí, ¿me entiendes? Que el aprecio que tiene la gente vale más que todo eso. Pero lo más simbólico de todo esto es que creo que al que yo le di la antorcha era una persona que iba en silla de ruedas.
y se le daba la oportunidad a muchas personas. Y, de hecho, en ese día también corrió, hay una, se llama American Online, que no sé si todavía eso funciona. Pues el presidente de eso corrió también uno de esos. Entonces al otro día pues pude entrar a la Casa Blanca, porque la antorcha la iban a meter a la Casa Blanca. Y aquí estaba, la única vez que yo estaba en la Casa Blanca. Me pusieron pasar para allá. Y Dios a veces tiene muchas bendiciones para uno. En muchos lugares. Oye, es un privilegio, un honor, ¿verdad? Entonces pues, esa fue la antorcha que yo hice ese día. Ese día. O sea, que se la obsequiaron. Sí, me dieron. Entonces, yo la traje con todo y humo. O sea, no le quita el humo. Pero cuando llegaron aquí la limpiaron. Y aquí está en el Museo de Ahí Bonito. Sí. De hecho, allá tienen también el abrigo. Ese abrigo lo tienen allá. Está allá en la oficina. Sí. Y entonces, pues mi hermana lo tenía, pero mi hermana se la dio con una condición. Le dijo, si algún día pasa algo, tienen que devolverlo. O sea, que no se puede. O sea, solamente para que lo usen aquí. Claro, aquí. Sí. Pero yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha dado la oportunidad de competir, de representar a mi país y de representar a mi pueblo y de tener tanta competencia, muchas. Yo competí a veces en competencias de noche, como las competencias del mamey, que eso era de noche ahí en Aguapuena, una pista como de 200 metros, había que dar como para 5.000 metros, había que dar como 25 vueltas. Sí, el doble. Sí, corrí una competencia también de pista y campo de noche en Ayuya, y había que correr 5 millas después por ahí para abajo. De hecho, corrí 800, 1500 creo que fue con Eduardo Vera, una milla esa noche. Y yo espero que me escuche eso, porque quiero que escuche esto. Pues Eduardo Vera corrió eso, yo gané, creo que fue. Yo gané esa noche 3 carreras. Entonces, la última parece que era la de 1500 o algo así. Entonces, Eduardo Vera corrió toda la carrera delante. Eran como 8 vueltas. Entonces, ¿Que Eduardo Vera salía duro? pero lo que pasó fue que cuando faltaba 50 metros yo le iba a pasar. Y se me tiró encima. Sí, se me tiró encima, no quería que yo le pasara. Sí. Me recogó. Entonces, después él decía así, nos vemos en la próxima. Así, nos vemos la próxima. Pero la próxima era que fue el maratón de San Silvestre, porque fuimos a San Silvestre después de eso. Pues allí también me lo gané. Se quedó. No, pero nosotros lo mejor fue que en San Silvestre llegamos muy tarde, porque se nos pasó el avión en Venezuela, porque el señor que nos llevó no sabía ni lo que era AM ni PM. Mira, pues ese avión ya había pasado como hacía como 12 horas, no sabe leer AM ni PM. Y esa es la persona que estaba a cargo de nosotros. Entonces se nos pasó el avión, no había ninguna forma de llegar a Sao Paulo, a menos que fuéramos a Buenos Aires y había que pagar más dinero. Entonces llegamos el mismo día de la carrera, el mismo día. Por eso que los muchachos no corrieron muy bien. Chelía no corrió bien tampoco. Pedro Eduardo Santiago, el corrió también, no corrió muy bien. Entonces, pues, ellos como que se sintieron desilusionados y le ofrecieron ir a Uruguay a competir. No estamos bien, dijo Eduardo Vera, nos vamos por Puerto Rico. Y yo le dije, no, yo me voy para Uruguay. Entonces me llevaron a Uruguay. Hice una buena carrera hice en Uruguay. ¿A qué distancia? ¿Recuerdas? Sí, esa se llamaba la carrera de las playas. Salía de un pueblo que se llamaba Maldonado, que tenía una fuente de agua preciosísima en color. Salía de Maldonado y se llegaba a Punta del Este, que es un centro veraniego ahí. Entonces, para llegar allá se corre a través de la playa, por toda esa brisa. Y no sé qué posición llegué, yo creo que llegué 7º, 8º. Pero disfrutó y participó de esa. Sí, entonces los demás estaban acá en Puerto Rico, porque a lo mejor querían celebrar la Navidad o los Días de Reyes. Entonces, fui allá a Uruguay. Me encantó Punta del Este, porque Punta del Este tiene una área de la playa que es tranquila y otra área es. Entonces la gente ahí, como son de turistas, salen de noche casi todo el mundo por allí. Esa experiencia. Entonces, en otra ocasión, pues fui a San Silvestre y fui con Néstor Moreno a Asunción, Paraguay. Es un calor ahí que eso es una cosa increíble. Porque eso lo del día, una carrera que es la carrera de Reyes, la dan como el día 5 de enero.
La temperatura ahí yo creo que estaba cerca de los 100 grados. Yo llegué casi muerto. Ganó Víctor Mora. Y Néstor llegó segundo. Y yo no tercero. Me pusieron una corona ahí, yo estaba casi que me iba, deshidratado. Y traje un mango de allá. Y yo con ese mango desde Paraguay venía con ese mango. Cuando llegué a Miami me lo quitaron, porque no podía, la aduana no permite pasar ese mango. He tenido muchas experiencias y la mayor, lo mejor que me ha pasado en mi vida, si yo lo puedo decir aquí, tanto aquí como allá, es la huella que uno deja. Claro. O sea, yo paso por ahí, mucha gente no sabe, ¿no? Porque no han visto nunca entrevista conmigo, pero ellos saludos, y porque como he escuchado que yo he sido atleta, a que no me hayan visto correr. Entonces eso es lo que me gusta de este pueblo, que este pueblo pues siempre me trata con mucho respeto. Tiene mucho cariño, tiene mucho cariño en todo Puerto Rico, para que usted lo sepa. Bueno, no solamente aquí en Ay Bonito. Una vez fui para allá a ver una competencia por allá, cuando estaba, parece que ese complejo de Roberto Clemente, que después eso hizo una cosa. Y vino uno y me dice, adiós, Salud Méndez, vi un difunto, porque se corrió la voz acá en Puerto Rico, que yo me había muerto. Sí, yo no sé dónde salió eso. Me vieron por allá en Carolina, un muerto. Pero así dije también a mi mamá que me había muerto. Y mi mamá se preocupó. Y entonces mi papá decía, no, pero si se hubiera muerto ya lo hubieran avisado aquí. Pero yo me alegro compartir con usted y yo le animo a usted, su esposa, que sigan haciendo estas cosas. Claro, seguiremos entrevistando a la leyenda del fondismo. Sadot Méndez, usted es una leyenda del fondismo y había que entrevistarlo sí o sí. Y esto ha sido, ¿verdad?, un privilegio, digo, hasta suerte que tuve, porque yo sé que usted se pasa viajando y va a regresar allá a Carolina del Norte, pero lo agarramos y lo pudimos entrevistar. Sí, y allá es como estar aquí, o sea, es como vivir tantos años. Lo único que, una de las cosas que yo siempre sentí allá, es que yo nunca me sentí como que fui menos que nadie. O sea, porque allá a veces hay esta cuestión de los negros, los blancos. Sí, el racismo y la cosa. Pero yo nunca sentí eso muy bien. A mí siempre me trataron como si fuera de ellos. O mejor, sí, o mejor. Pero gracias al Señor que puedo estar con usted aquí, compartiendo. Y la próxima vez me trae una camiseta de esa. Seguro que sí. Son broncas. Pues mire, para la leyenda del fondismo, Sadot Méndez, una leyenda del fondismo que puso en alto el nombre de Puerto Rico, el nombre de Ay Bonito, aunque nació en Cuamo. Sí. De hecho, tengo allí un homenaje que se me hizo aquí en Ay Bonito hace años, eso hace 800 años. Entonces, de Cuamo mandaron un pergamino, lo tengo allí en casa, está viejo ya, y dice, Cuamo se enorgullece. De Sadot Méndez. Eso lo dieron aquí en Ay Bonito, lo enviaron de allá. Bueno, pues una vez más, gracias Sadot por la oportunidad de permitirnos entrevistarlo, por su tiempo. Y seguiremos por ahí buscando todo eso. Un honor participar en este. Qué bueno, y para nosotros también. Así que nos veremos en la próxima entrevista con otra leyenda del fondismo. Gracias por estar con nosotros.